¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso, oiga bien, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Puede sentarse. El verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Y dice también, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La palabra del Señor nos enseña de que hay un orden establecido para nosotros perseverar. De hecho, en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 10, versos 46 y 47, nos muestra que hay una forma de perseverar en los caminos del Señor. Y es que tú y yo tratemos por todos los medios de escuchar la palabra de Dios, no solo en la iglesia, sino también en las casas. Dice que perseveraban cada día en el templo y en las casas, y por eso es que usted ve a Pedro sanando a los enfermos con su sombra. Porque en la medida que yo crezca, porque en la medida que yo trate de aprender quién es Jesús y saber sus estatutos y saber qué es lo que Él quiere, dice que las señales van a venir a mí. Yo no voy a ir a las señales van a venir a mí. Eso usted lo encuentra en Marcos capítulo 16, 15 en adelante. Usted puede leer toda esa parte en la Biblia, donde habla que las señales persiguen a aquellos que buscan al Señor, que creen primeramente. Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda de que el plan de Dios es que usted y yo crezcamos en la palabra. Amén. Que usted tiene que prepararse, porque usted tiene que saber la palabra cuando dice que debemos de ser formados de tal manera que no seamos avergonzados afuera. Un ministro que predique bien la palabra de verdad. Amén. Que no sea avergonzado, que no esté exponiendo la palabra y que de repente alguien le diga, no, eso no dice en la Biblia. Amén. En esta noche quiero dar a conocer las cualidades de un hijo de Dios. Amén. Número 1, puse como encabezado cualidades de un hijo de Dios, y puse como número 1 cualidad. Cada una de las circunstancias o caracteres naturales o adquiridos que distinguen a una persona. Tenemos un atributo positivo de una persona. Un hijo de Dios debe ser una persona positiva. Una persona que tiene que creer, que no va a hablar lo que él tiene en sí, sino que Dios va a poner la palabra en sus labios para que dé a conocer el evangelio. Ustedes como estudiantes del Instituto Bíblico, yo los felicito personalmente por el deseo de aprender la palabra. Yo los felicito porque realmente decir que quiero ser maestro y no prepararme es realmente lamentable. Si usted quiere algo, usted tiene que perseguir esos sueños. Usted tiene que luchar por eso. Porque nadie va a decir quiero ser doctor y se va a la universidad y no va a querer leer los libros. O no va a querer esforzarse para conocer todos los descubrimientos que se han hecho para ser un doctor de calidad, ¿cierto? Un hijo de Dios, para poder dar la palabra como debe de ser y predicar el evangelio correctamente, debe de esforzarse en leer la palabra de Dios. Nada viene por así. Yo le digo a los estudiantes, tienen que leer la palabra de Dios 2 veces al día, tal como lo manda Josué 1:8, amén. ¿Cierto o no es cierto? 2 veces al día. En la medida que usted la lee, usted va aprendiendo qué es lo que quiere Jesús, cuál es el deseo de Él. Dice que la cualidad es un conjunto de prioridades que se consideran particulares y distintivas. Tenemos aquí Samuel 16:14, donde decía, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Diga conmigo, que sepa tocar el arpa. Usted podrá desear muchas cosas. Usted podrá querer ser cantante, pero tenemos que saber si usted es apto para eso que usted anhela. Y posiblemente no llegue a ser apto, pero el que se esfuerza a afinar lo que quiere puede lograrlo. Porque un líder no nace, un líder se hace. Nadie ha dicho aquí que nacemos aprendiendo las cosas. Algunos nacen con cualidades tremendas y que les es fácil ejercer una posición. Pero hay unos que no nacen con ese atributo, pero si se esfuerzan pueden lograrlo. ¿Sabía usted?
Muchas veces hay gente que cuando está dando una clase se le duerme los alumnos. Y entonces usted dice, wow, no sirvo para eso. Pero déjeme decirle que hay estrategias que usted puede aprender y desarrollar para que su estudiante no se duerma. Amén. Sí se puede. Lo importante es que usted quiera lograrlo y se esfuerce para hacerlo y lo va a lograr. Amén. Un líder no nace, sino que un líder que se hace. Entonces dice que David dice que sabía tocar el arpa, para que cuando sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa y es valiente y vigoroso. Repita conmigo: valiente. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los valientes lo arrebatan. El estudio bíblico no es para cobardes. Las cosas del Señor no es para cobardes. Las cosas de Dios son para los valientes. Amén. Aquel que tiene problemas en la iglesia y decide retroceder no está apto para entrar en el reino de los cielos. Aquí se sufre, aquí se lucha, aquí se hace todo por el amor de Jesucristo. Amén. Vale la pena, dice el Señor, que las cosas que estamos viviendo en el presente ni se comparan con la gloria venidera. Por lo tanto, hay que esforzarse. Amén. Pues dice que era un hombre que sabía tocar, dice que era valiente, dice que era vigoroso, un hombre de guerra. Amén. Mire las características. Y dice prudente en su palabra. Otra cualidad muy importante: ser prudente, saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Amén. Y dice que era hermoso. Aunque usted se ve al espejo y tú diga, no tengo ningún atributo físico que pueda decir que soy hermoso, déjame decirle que si Cristo está en tu vida, eso se exterioriza y hermosea el rostro. Y aunque tú te consideres feo, la gente te va a ver hermosa, te va a ver linda, porque eso que emana del Señor te hace ver muy bien ante los ojos de los demás. Y te dicen, usted tiene un no sé qué que me gusta. Amén. Entonces no te sientas feo. No hay ninguno feo. Inclusive dicen por ahí un dicho: no hay mujer fea sino mal arreglada. ¿Verdad que sí? Son lo mismo los hombres. Amén. Si usted está bien arregladito, usted es hermoso. Pues David era hermoso, dice la palabra del Señor. Y sobre todas las cosas, Jehová estaba con él. Estamos hablando de las cualidades. Amén. Era vigoroso, sabía tocar, era valiente, hombre de guerra, hermoso y muy prudente a la hora de hablar. Pero sobre todas las cosas, Jehová estaba con él. Tú podrás esforzarte, tú podrás luchar por ser el mejor en el instituto bíblico, pero si el Señor no está contigo, si la unción del Padre no está contigo, tus palabras van a ser huecas. Amén. Serán huecas y no causarán ningún efecto sobre nadie, porque hay unos que luchan por la elocuencia, por verse bien en frente de todos y hablar como nadie, pero si la unción de Dios no está con él, no sirve de nada. Amén. Dice que para su tiempo la unción de Dios sobre su vida le había llenado de una gracia especial. Amén. Para entonces David había alcanzado un grado importante de madurez. David fue escalando poco a poco, se fue haciendo un hombre valiente. Los osos venían a atacar las ovejas y él salía en su defensa. Él fue desarrollando, por eso en el momento de atacar, de pelear con Goliat, fue un hombre que sabía cuál era su identidad, un hombre que sabía que era capaz de hacer cualquier cosa. Cuando le dijeron, tú vas a pelear con el gigante, no, ¿cómo va a ser? Y él vino y dio a conocer: mira, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, los osos querían comer las ovejas y yo salía a defenderlas. Y yo peleaba con los osos, yo peleaba con los leones. ¿Qué quiere decir con esto? Para tú lograr hacer un verdadero discípulo del Señor, tu identidad tiene que estar definida y entender que Dios te ha llamado para hacer cosas grandes. Y que si te dice, Señor, ve allá o ve acá o háblale a este, no tienes que tener miedo ni sentirte opacado. Por eso te estás preparando para tener seguridad cuando tú hablas. Entender que la unción de Dios estará contigo, porque Él, en la medida que vas de grado en grado, Él te va capacitando. Y el resto lo da Él. Amén. Moisés decía, no puedo hablar, soy tartamudo. Él se creía inferior, pero el Señor le decía, no te preocupes, yo voy a hablar por ti. Amén. Entonces tú te estás preparando y crees en este momento que quizás no eres capaz de hablarle a otro, porque muchos todavía están así como dormiditos.
Pero en el momento en que te toque usar esa palabra que has aprendido, vas a hacer una explosión. Amén. Mucho más cuando te das cuenta que el Señor está contigo. Amén. Él promete estar contigo. Entonces, hablemos entonces de la madurez. Ya hablamos de la calidad de un hijo de Dios. Debe ser un hombre valiente. Repita conmigo, valiente. Un hombre de guerra. Amén. Un hombre positivo. Amén. Positivo, hermanos, no negativo. ¿Será que podemos lograrlo? No diga, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Usted va a lograr llegar hasta 4º año. No se me detenga. Amén. No se me detenga. No piense, oh, que esas tareas y que todo lo que tenemos que estudiar. No, usted puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Usted tome esa palabra y esa promesa y diga, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Y va a saltar muchos obstáculos, ¿verdad? Entonces dice que la madurez, dice cualidad o estado de aquello que se halla en un punto de desarrollo pleno y perfección. Voy a repetir, madurez, cualidad o estado de aquello que se halla en un punto de desarrollo pleno o perfección. Cuando llegamos a una madurez, hermanos, ya no nos resentimos por nada. Más si sabemos que alcanzamos la meta de ser como Jesucristo. Decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Verdaderamente el Señor quiere que lleguemos a desarrollar el carácter de Jesucristo. Por lo tanto, en ti debe de haber el propósito, el objetivo de madurar en lo espiritual. Yo le decía a los estudiantes en la clase pasada, haga la lista de los dones del Espíritu y hágale un checkmark ahí, va. Cuál yo tengo y cuál no tengo, en el cual tengo que esforzarme, en el cual yo tengo que pedirle a Dios que me ayude. Dios va a ayudarte, lo único que tienes que hacer es pedirle, amén. Entonces las cualidades de David era de que era hijo de Isaí. La descendencia es muy importante porque Dios no trabaja solo con la persona, sino que con toda la descendencia, cuando dijo a Abraham que lo iba a hacer padre de una generación grande. Cuando nosotros somos hijos de pastores, amén, yo no soy hija de pastores, pero mi esposo es hijo de pastores y toda la línea de su familia son pastores. Cuando tú vienes de una madre y de un padre que han sido hijos de Dios, siervos del Señor dentro de la iglesia, tú llevas una bendición especial. Porque Dios nos dice a nosotros que Él va a bendecir nuestra descendencia. Amén. Lo habla en Éxodo, inclusive cuando tiene que maldecir, maldice también la descendencia. Entonces siéntete honrado de que eres un hombre de Dios. Si has nacido en el Evangelio y has tenido padres cristianos, siéntete dichoso por pertenecer a una generación bendita. David tenía esa cualidad. Venía de una generación preciosa. Amén. Esa cualidad era especial. También la otra cualidad que tenía es que sabía tocar el arpa. Dice que Dios siempre bendice a aquellos que le sirven con todo su corazón. No haga las cosas mediocremente. Trata de darle al Señor la excelencia. Trata de ser una persona con un toque especial para todo lo que es del Señor. Ahí se va a definir la calidad del líder que tú eres. No hagas las cosas porque sí. Cuando tu pastor o tu líder o tu maestro te diga, haz esto, no te olvides siempre de correr una milla más. Amén. No, dice, siervos inútiles somos porque lo que nos dijeron que hiciéramos, eso hicimos. No, Dios no quiere que tú seas así. Dios quiere que tú siempre corras una milla más. Amén. Gloria a Jesús. Que te dicen, haga la tarea. No que la hagas a mano, así como hacer cualquier cosa y arranque las hojas del cuaderno y se lo entregas al maestro. No, déjame hacérselo perfecto y precioso al maestro para que vea que yo soy una persona bastante delicada en las cosas de mi Señor. Amén. Con todo amor y cariño. Dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Dios anda buscando gente que verdaderamente le adore y le sirva en espíritu y en verdad. Amén. Que tú realmente tengas bien definido que tu Dios es grande y que tu Dios es importante en tu vida. Yo siempre me pongo triste porque cuando cae nieve, ellos van a trabajar. Se esfuerzan por levantarse temprano, quitan la nieve y se van a trabajar. Pero le dicen al pastor, hoy no voy a llegar a la iglesia porque está nevando. El Señor no quiere que seas así. Quiere el Señor que lo pongas en primer lugar.
que seas excelente en todo cuando se trata de servirle a Dios. Amén. El Señor está tratando en esta noche de decirnos que si tú empezaste este instituto bíblico y estás haciendo lo que realmente Él nos manda a hacer, amén, porque cuando dice y de hacer discípulos, sí, lo vamos a hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesito prepararme, porque ¿cómo voy a ir a aquellos que no han oído nunca con la cabecita vacía? Necesito conocimiento en esta cabecita. Por lo tanto, voy a meter el conocimiento. Pero en el proceso, cuando yo me mete a este instituto o empezar el instituto, yo tengo que hacerlo con todas mis fuerzas, con todo mi amor, con todo mi cariño, dando lo mejor de mí. Amén. Dice también que era valiente, que tiene valor o actúa con mucha determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. La valentía no es un macho man. No. Aquí yo me paro, aquí soy yo, aquí no manda nadie. No. Ahí no me demuestra usted su valentía. Su valentía es para hacer aquello que nunca ha hecho y que en el nombre de Jesús usted da un paso al frente y lo hace por fe. Amén. Creyendo que usted lo va a lograr. Dice que Dios no, dice aquí, no es ser macho, sino que es estar decidido a servir a Dios, no importando las pruebas, ni los momentos difíciles, ni en tu peor crítica. Porque cuando te dice el maestro que hagas esto y todo lo otro, ay no, hermano Marlon, yo no creo que lo pueda hacer. No, es que fíjese que yo llegué hasta tercer grado. Yo mire que yo leo y no se me queda. La voluntad de Dios es que tú le pidas. Él no va a negarte nada que tú no le pidas. Tienes que esforzarte y cuando Él vea tu diligencia, entonces Él va a bendecirte. Roberto es testigo. Nosotros tuvimos un estudiante que se llama Juancito. Juancito creo que llegó hasta tercer grado, ¿verdad, Roberto? ¡Wow! Nosotros cuando nos dijo él que no podía leer ni escribir, que sabía muy poco, yo le dije, Juancito, ¿tienes deseo de hacer el tuto bíblico? Y me dijo, sí. Te le digo, cómprate una grabadora, cómprate todo el material que necesitas, que vas a ocupar, pero tráete la grabadora y graba las clases y tu examen va a ser oral. Nosotros te vamos a ayudar, Juancito. Para honra y gloria del Señor, Juancito se graduó con las mejores notas. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Y Roberto está aquí y no me deja mentir. Cuando Juancito agarra el micrófono, predica de una forma, hermano, que usted puede sentir la presencia de Dios. Usted tiembla cuando lo escucha hablar. Fue un hombre que no retrocedió, un hombre que dijo, no puedo leer y escribir, pero yo quiero ser un estudiante de instituto bíblico. Yo quiero lograrlo. Él no vio las barreras de su aprendizaje en el pasado. Él vio que sí podía hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién eres tú para decirme a mí que llegaste hasta primer grado? Todo lo podemos en el nombre de Jesús, hermano. No se me retroceda porque lo único que usted necesita es esto. El oído. Y el deseo, la intención de poderse superar. Amén. Entonces vemos que ni en tu peor o mejor momento de tu vida, dice que es ser firmes en las buenas y en las malas, y debemos de servirle a Él aunque la tierra tiemble, y debemos de seguir a Dios tratando de hacer lo mejor para Él. Se requiere de ser valiente para enfrentar los problemas, adversidades, tormentas de la vida y nunca rendirnos ante ella. En 1 Samuel 17:34 dice que David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, lo mataba. Salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué convicción! Usted debe decir, a mí no me importa que me digan que tengo que leer la Biblia y que tengo que hacer tareas. Yo voy a lograrlo en el nombre de Jesús. Yo voy a ser un estudiante excelente. Yo voy a seguir hacia adelante. No me voy a detener y voy a conseguir a otros para que también se metan en esto. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que te prepares.
Dice que primero aceptas a Cristo e inmediatamente tienes que bautizarte. Y el bautismo no es lo que te va a cambiar. El bautismo es algo, un mandato que tienes que obedecer, quieras o no quieras. Pero ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el cambio? En la preparación, en el aprendizaje de la palabra de Dios. La palabra es la que va a transformar tu vida. La palabra es lo que va a causar un efecto en ti. Las personas van a verte diferente, pero no va a ser las cosas que tú puedas hacer durante estés en la iglesia solo porque hay que barrer eso es bueno y no me malinterpretes, o porque tengas que poner el agüita al predicador, eso es bueno, tampoco me malinterpretes. Pero tu crecimiento será cuando te metas a estudiar la palabra del Señor. Ahí va a ser el cambio. Amén. Porque muchos están 15, 20 años en una iglesia, pero como no se han metido a escuchar la palabra ni a leerla, hermanos, actúan como carnales, porque no saben ni siquiera lo que verdaderamente Dios nos manda a hacer en su palabra. Déjeme decirle que los frutos del Espíritu no viven ahí. No viven ahí. No hay ningún cambio en esa persona. Parece que ha estado en la iglesia, pero nada ha causado un cambio en ellos. Pero usted los ve amargados, los ve chismeando siempre, los ve siempre criticando. Entonces pasan de ociosos. Y usted sabe que el dicho por ahí dice: vente ociosa, taller del diablo. Entonces no se ocupan en leer la palabra. Entonces, como no se ocupan de leer la palabra, entonces hacen cosas carnales. Dios quiere que te ocupes en aprender la palabra. Amén. Que se la hables a tus hijos, que la aprendas bien para que tus hijos sean hombres que puedan también ser como tú. 4, vigoroso. Es un creyente que alimenta diariamente con buena y enriquecida palabra de Dios al hombre interior. Por lo tanto es fuerte, robusto, recio, enérgico. Oiga bien, poderoso. Poderoso. Amén, mi hija. Gloria al Señor. Poderoso, potente, dice pujante, brioso, vital, dinámico y animoso. Oiga bien, una persona que anima, una persona que motiva. Vente vos, hombre. No, es que no quiero estudiar. No, venite, hombre, que está buenísimo. Estamos aprendiendo exageradamente. Mira, si no te atreves, vente a la casa y lo leemos juntos y yo te ayudo. Hermanos, el propósito de Dios es que vayamos y hagamos discípulos. Tienes que producir. Decía alguien por ahí que la higuera no dio frutos. La palabra del Señor es de que des frutos y frutos que permanezcan, según San Juan capítulo 15. Y dice que en la medida que das la palabra, dice que Él te limpia para que lleves más frutos. Y dice que cuando tú llevas la palabra, dice el Señor, pide lo que quieras. Entonces, pedimos pero no sabemos pedir. Pedimos pero que no queremos esforzarnos, no queremos cumplir la palabra del Señor. El Señor vino a hacer un trabajo y te dejó a ti y a mí para que lo continuáramos. Tú eres una atalaya. Dile que está a tu lado, tú eres un atalaya. Amén. Hombre de guerra, uno que lucha y no deja vencer por nada ni por nadie. Hombre de guerra, no importa las circunstancias o con lo que tenga que enfrentarse, ser una persona decidida, dispuesta para pelear cualquier batalla. Hermano, salió aplazado en la materia. ¿Y se acuerdan cómo le decía el Chespirito? Ya no sigo, hermano Marlon, fíjate que salía aplazada. No, salía aplazada. Y eso, o aplazado, y eso de darte el empuje para ser mejor en el próximo examen. Amén. Gloria al Señor. La palabra dice prudente en su actuar y en sus palabras. Primera de Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era apto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Óigame una cosa, cuando usted es diligente en todo, los pastores, los líderes van a poner su mirada en usted y lo van a colocar para posiciones grandes. Oiga bien, porque usted se va a ganar el puesto. Recuerde que Papá Dios es un Dios que le encanta premiar. Dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que venza le daré la corona de la vida. Y el que venza le daré comer del árbol de la vida.
Solo el que vence va a lograr las cosas hermosas que están preparadas para nosotros en el reino de los cielos. Entonces, tú tienes que ponerte en mente que tienes que ser una persona capaz de lograr lo que se traza. Amén. La negatividad y el miedo no vienen de Dios. Sí, eso es otro mensaje. Dice, un espíritu malo que a veces entra en nuestras vidas y nos causa temor. Y la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces, si el amor de Cristo está conmigo, ¿por qué tener miedo? Aleluya. Y es que los cobardes, vuelvo y repito, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, si usted puso el primer paso, no retroceda. Los queremos ver graduándose hasta el 4º año. Amén. Las adversidades usted las va a saltar. Las adversidades usted las va a pelear con todo para lograrlo. Hermanos, el que no llora, hermanos, no alcanza nada. Hermana la bella, repítame el examen, no sea malita. Si tú te pones con el propósito de lograrlo, tú vas a usar todas las herramientas necesarias para lograrlo. Y mira, así como cambió el Señor en el momento que iba a destruir al pueblo de Israel, porque lo iba a fulminar, los tenían hasta aquí. Y dijo Dios, yo los acabo porque los acabo, no los soporto más, porque estaban en contra de Moisés, estaban rebeldes contra Moisés, y dijo, yo los acabo. Y entonces Moisés le dijo, no, cuidadito, me los acabas, porque recuerda que los sacaste del pueblo de Egipto. ¿Qué va a decir la gente? Mira, Faraón, que los sacaste de allá para matarlos. No, mejor quítame a mí del libro de la vida. Se puso él. Y entonces dijo Dios, bueno, te voy a hacer caso, Moisés, no lo voy a destruir esta vez. ¿Qué quiere decir con esto? Tú y yo podemos cambiar el pensamiento de Dios con el poder de la oración y con tus actitudes y de la forma como tú le hablas a Él. Tú puedes cambiarlo. Entonces, si podemos cambiar el pensamiento de Dios, que los quería matar y no los mató, entonces podemos cambiar el pensamiento del maestro. Ay, maestra, salí aplazada, ¿me puede hacer el examen otra vez, hermana la bella, please? Y yo, ante tanta petición y con todo, con esas lágrimas, ¿no? Está bien, hermano, no se preocupe, yo lo voy a pasar, no se preocupe, porque yo sé que usted aprendió. Amén. Usted puede cambiar los pensamientos. Eso no retroceda. Siga hacia adelante. Ya voy a terminar porque la comida está calentándose. Entonces, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Muchas veces cuando estamos enojados, nuestra boca dice cosas que rompen el corazón de otros, y en vez de levantarlos, los tiramos más al piso y podemos matar el espíritu de alguien que se vaya al mundo y no vuelva más. Tenga cuidado con esa lengüecita que tiene. Santiago capítulo 3 dice que esta lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ella está puesta en nuestros miembros y dice que contamina todo el cuerpo. Dice que inflama la rueda de la creación y ella misma te puede mandar al infierno. Ten cuidado cómo la usas, porque muchos creen que matar es con el puñal. No, también se mata así, pero también matamos con la lengua. Amén. Ser prudente es muy importante. Dice que como la esposa de Lot, dice, maldice a tu Dios y muérete. Deja eso y se acaba el problema. Aquella le decía, maldice a tu Dios, porque estaba pasando una calamidad terrible, había perdido todo y estaba enllagado. Pero dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted como estudiante, usted como hijo de Dios, usted como creyente, usted tiene que bendecir a Dios en todo tiempo, aunque le caiga mal el profesor. Amén. Tiene que ser hermoso, saludable, lleno de la gracia de Dios. Hermoso, dice, esta característica habla de lo que somos por dentro y reflejamos de afuera. Que siempre reflejemos a Cristo, porque Él es el quien nos hermosea el rostro y nos hace ver bien. Es muy importante que como estudiante, como hijo de Dios, te preocupes por la hermosura interna que va a reflejar, amén, afuera. No solamente vamos a hablar de cualidades hermosas que yo puedo cultivar con el poder de la palabra, sino también tu salud. Decía, creo que Pablo en su palabra, de que quería bendecir a su siervo, no solamente, así como dice, quiero que sea bendecido en la salud, así como prospera tu alma. Son dos cosas que deben ir de la mano, amén. Si ya comiste, no comes cosas extras, porque si comes muchas cosas grasosas, las arterias se van a llenar de grasa, va a ser difícil, te va a dar alta presión, y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a estar enfermo y no vas a poder seguir predicando la palabra del Señor. Queremos gente saludable que salga afuera a predicar el evangelio de Cristo. Cuida tu salud, ve con regularidad al doctor, fíjate qué es lo que estás comiendo, amén.
Es muy importante que usted cuide el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que la glotonería es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Entonces vamos a cuidar el templo de Dios. Si ya comió el pastelito, no coma otro extra. ¿Ok? Ahí cuídese. ¿Ok? Vamos aterrizando. Vemos aquí, Jehová estaba con él. Esta es la última. Con esto termino. Esta es la gran diferencia, que aunque mates a un gigante un día o estés escondido en la cueva otro día, lo importante aquí es que Dios estaba con él, porque primero lo mató y después, ¿verdad? Es importante que Dios esté con él. Primero de Samuel 18:12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl el enemigo de David todos los días de su vida. Tienes que entender que una de tus metas es buscar la unción del Padre. Porque tú y yo venimos de generaciones distorsionadas. Tú y yo venimos de generaciones a veces malditas, venimos arrastrando maldiciones, donde tu papá fue alcohólico, donde tu mamá fue abusada, donde tu familia toda la vida ha vivido en pobreza. Porque déjeme decirle que el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que usted no pueda ser bendecido con una buena casa y un buen carro. Si Salomón era millonario, pero Salomón primero buscó la sabiduría de Dios y lo demás vino por añadidura. El Señor sabe de lo que tú tienes necesidad, pero una de las cosas que nunca debes olvidar, lo que dice Mateo capítulo verso 33, amén, de que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te quiere decir con esto? El objetivo número uno suyo es de que usted busque de Dios con todo su corazón. Vaya conmigo aquí en Deuteronomio. Con esto termino. Deuteronomio. Son uno de los primeros libros del el último libro del Pentateuco. Vaya al capítulo 6. Si lo tiene con un amén. 6:5. Dice aquí: y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Repita conmigo: con todo tu corazón. Dice que Dios estaba con David. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? Ámalo con todo tu corazón. Ponlo en primer lugar. Busca primeramente su reino y todo lo que tú necesites va a venir por añadidura. Pero dice que lo ames con todo tu corazón, y dice con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y voy a concluir con este texto bíblico. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra que estás estudiando en el instituto bíblico es la palabra de Dios. Él las va a poner en tu corazón. Oiga bien. Y las repetirás, dice, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales frente a tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en la de tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya instruido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. El Señor quiere que tú te preocupes por capacitarte, que continúes el trabajo que Él dejó. Él empezó, Él fue un hombre que vino a servir, un hombre que vino a enseñar la palabra, y ahora quiere que tú la lleves a todo el mundo. La palabra de Dios en Mateo 24, verso 14 dice que hasta que no se haya esparcido este evangelio del reino, entonces no va a venir el fin. Va a venir el fin cuando tú la hayas esparcido. Escucha cómo dice el texto: hasta que se haya predicado este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Es menester que tú y yo prediquemos la palabra del Señor, porque ¿cómo esta gente va a escuchar la palabra si no tú y yo? Tus pies serán hermosos ante los ojos del Señor. Ponte de pie. El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere que tú hables con de nuevo su palabra, con inteligencia. Dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento.
La palabra de Dios en Mateo 24:24 dice que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos maestros que engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos. Es menester que tú aprendas la palabra para que nadie te engañe. Porque dice que hasta los escogidos. ¿Y quiénes no son los escogidos? Recuerda que la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Porque dentro de la iglesia hay gente holgazana, hay gente que no quiere leer la palabra, hay gente que no ni aspira. Eso es instituto bíblico, eso no es para mí. Eso es para ti y para mí. Porque es una manera motivante para que tú leas la Biblia. Es una manera motivante para que tú aprendas la palabra del Señor. Y déjeme decirle que el que verdaderamente se convierta en discípulo del Señor, porque todos somos cristianos, pero cuando tú sigues los pasos de Jesús, cuando tú te alimentas de esa palabra que es la leche maravillosa, la lámpara que es la palabra del Señor, déjame decirte a ti que no hay nadie que se ponga frente a ti. Mira, puedes pasar 1000 problemas, pero tú nunca te apartas del Señor. Porque cuando tú te discipulas, las raíces tuyas crecen profundamente como la raíz del olivo, como el de la palmera. Por eso las tempestades no pueden quebrar una palmera. Vienen los huracanes y mire, la palmera barre la arena, barre el piso, pero no se quiebra. El que es verdaderamente discípulo del Señor es aquel que lee su palabra y sabe quién es su rey, su Señor, a quien persigue. Da su vida por él. La palabra del Señor dice que aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, familia, lo que sea, por causa de él, no es digno de él. Pasa a otro nivel. Deja de ser cristiano entre comillas y pasa a ser discípulo del Señor. ¿Y cuándo vas a ser discípulo del Señor? Cuando tú aprendas la palabra de Dios. Podrán criticarte, podrán hablar de ti, pero nadie te va a separar del amor de Cristo. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te doy gracias por estos hombres y mujeres que están delante de ti, Señor. Padre, mira sus manos, Padre mío. Mira sus manos, Padre Santo, levantadas, Padre Santo. Oh, Padre mío, llénalas. Dales el secreto, mi Señor, que deben seguir cuando tú hablas. Buscad primeramente el reino. Señor, yo te pido que pongas en sus corazones el querer como el hacer, Señor. Que pongas en ellos una sed, Señor, incesante por aprender tu palabra. Para que cuando los falsos maestros, cuando Satanás venga a quererlos confundir, no pueda, Señor, porque estos hombres y mujeres de Dios han puesto su corazón en tu palabra bendita, Señor. Han aprendido a conocerte, Señor. Gracias te doy por ellos. Te pido, Señor, que puedan concluir y seguirse instruyendo, Señor, porque los hijos de Dios nunca dejamos de aprender. Tus hijos, Señor, siempre estamos cada día renovándonos con tu palabra, Señor. Padre, pon un carbón encendido en sus labios para que lo que han aprendido empiecen a divulgarlo, Señor, a todas las naciones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Desen un fuerte aplauso por este día tan hermoso. Amén. Que Dios les bendiga. Y los que no han entrado, los reto a que entren. Amén. Y no piense que porque no está preparado o porque es una persona que todavía le falta. Déjeme decirle que el carpintero que tenemos quiere que le lleve la silla quebrada, no reparada, porque para reparar, ¿para qué? Así como está usted, quiere el Señor trabajar con usted, ¿ok? Él quiere hacer de un Saulo un Pedro. Él quiere hacer de un Jacob un Israel. Él quiere transformarte, eso deja que te transforme a través del poder de la palabra. Dios te bendiga. Un fuerte aplauso al Señor, amén. Hermano Marlon, gloria a Dios, damos gracias al Señor por ese momento, gloria de la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos se gozaron con esta palabra? Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Damos gracias al Señor, amén. Y bueno, y a continuación, gloria a Dios, vamos a, no han creído. La palabra del Señor nos enseña de que hay un orden establecido para nosotros perseverar. De hecho, en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 10, versos 46 y 47, nos muestra que hay una forma de perseverar en los caminos del Señor. Y es que tú y yo
tratemos por todos los medios de escuchar la palabra de Dios, no solo en la iglesia, sino también en las casas. Dice que perseveraban cada día en el templo y en las casas, y por eso es que usted ve a Pedro sanando a los enfermos con su sombra. Porque en la medida que yo crezca, porque en la medida que yo trate de aprender quién es Jesús y saber sus estatutos y saber qué es lo que Él quiere, dice que las señales van a venir a mí. Yo no voy a ir a las señales van a venir a mí. Eso usted lo encuentra en Marcos capítulo 16, 15 en adelante. Usted puede leer toda esa parte en la Biblia, donde habla que las señales persiguen a aquellos que buscan al Señor, que creen primeramente. Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda de que el plan de Dios es que usted y yo crezcamos en la palabra. Amén. Que usted tiene que prepararse, porque usted tiene que saber la palabra cuando dice que debemos de ser formados de tal manera que no seamos avergonzados afuera. Un ministro que predique bien la palabra de verdad. Amén. Que no sea avergonzado, que no esté exponiendo la palabra y que de repente alguien le diga, no, eso no dice en la Biblia. Amén. En esta noche quiero dar a conocer las cualidades de un hijo de Dios. Amén. Número 1, puse como encabezado cualidades de un hijo de Dios, y puse como número 1 cualidad. Cada una de las circunstancias o caracteres naturales o adquiridos que distinguen a una persona. Tenemos un atributo positivo de una persona. Un hijo de Dios debe ser una persona positiva, una persona que tiene que creer, que no va a hablar lo que él tiene en sí, sino que Dios va a poner la palabra en sus labios para que dé a conocer el evangelio. Ustedes, como estudiantes del Instituto Bíblico, yo los felicito personalmente por el deseo de aprender la palabra. Yo los felicito porque realmente decir que quiero ser maestro y no prepararme es realmente lamentable. Si usted quiere algo, usted tiene que perseguir esos sueños. Usted tiene que luchar por eso. Porque nadie va a decir quiero ser doctor y se va a la universidad y no va a querer leer los libros, o no va a querer esforzarse para conocer todos los descubrimientos que se han hecho para ser un doctor de calidad, ¿cierto? Un hijo de Dios, para poder dar la palabra como debe de ser y predicar el evangelio correctamente, debe, como hijo de Dios, usted como creyente, usted tiene que bendecir a Dios en todo tiempo, aunque le caiga mal el profesor. Amén. Tiene que ser hermoso, saludable, lleno de la gracia de Dios. Hermoso, dice, esta característica habla de lo que somos por dentro y reflejamos de afuera. Que siempre reflejemos a Cristo, porque Él es el quien nos hermosea el rostro y nos hace ver bien. Es muy importante que como estudiante, como hijo de Dios, te preocupes por la hermosura interna que va a reflejar, amén, afuera. No solamente vamos a hablar de cualidades hermosas que yo puedo cultivar con el poder de la palabra, sino también tu salud. Decía, creo que Pablo en su palabra, de que quería bendecir a su siervo, no solamente, así como dice, quiero que sea bendecido en la salud, así como prospera tu alma. Son dos cosas que deben ir de la mano, amén. Si ya comiste, no comes cosas extras, porque si comes muchas cosas grasosas, las arterias se van a llenar de grasa, va a ser difícil, te va a dar alta presión, y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a estar enfermo y no vas a poder seguir predicando la palabra del Señor. Queremos gente saludable que salga afuera a predicar el evangelio de Cristo. Cuida tu salud, ve con regularidad al doctor, fíjate qué es lo que estás comiendo, amén. Es muy importante que usted cuide el templo y morada del Espíritu Santo, amén. Recuerde que la glotonería es pecado, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es. Entonces vamos a cuidar el templo de Dios. Si ya comió el pastelito, no coma otro extra, ok. Ahí cuídese, ok. Vamos aterrizando. Vemos aquí, Jehová estaba con él. Esta es la última, con esto termino. Esta es la gran diferencia, que aunque mates a un gigante un día o estés escondido en la cueva otro día, lo importante aquí es que Dios estaba con él, porque primero lo mató y después, ¿verdad? Es importante que Dios esté con él. Primero de Samuel 18:12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David.
y fue Saúl el enemigo de David todos los días de su vida. Tienes que entender que una de tus metas es buscar la unción del Padre. Porque tú y yo venimos de generaciones distorsionadas. Tú y yo venimos de generaciones a veces malditas, venimos arrastrando maldiciones, donde tu papá fue alcohólico, donde tu mamá fue abusada, donde tu familia toda la vida ha vivido en pobreza. Porque déjeme decirle que el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que usted no pueda ser bendecido con una buena casa y un buen carro. Si Salomón era millonario, pero Salomón dice cualidad o estado de aquello que se halla en un punto de desarrollo pleno y perfección. Voy a repetir, madurez. Cualidad o estado de aquello que se halla en un punto de desarrollo pleno o perfección. Cuando llegamos a una madurez, hermanos, ya no nos resentimos por nada. Más si sabemos que alcanzamos la meta de ser como Jesucristo. Decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Verdaderamente el Señor quiere que lleguemos a desarrollar el carácter de Jesucristo. Por lo tanto, en ti debe de haber el propósito, el objetivo de madurar en lo espiritual. Yo le decía a los estudiantes en la clase pasada, haga la lista de los dones del Espíritu y hágale un checkmark ahí, va. Cuál yo tengo y cuál no tengo, en el cual tengo que esforzarme, en el cual yo tengo que pedirle a Dios que me ayude. Dios va a ayudarte, lo único que tienes que hacer es pedirle, amén. Entonces las cualidades de David era de que era hijo de Isaí. La descendencia es muy importante porque Dios no trabaja solo con la persona, sino que con toda la descendencia, cuando dijo a Abraham que lo iba a hacer padre de una generación grande. Cuando nosotros somos hijos de pastores, amén, yo no soy hija de pastores, pero mi esposo es hijo de pastores y toda la línea de su familia son pastores. Cuando tú vienes de una madre y de un padre que han sido hijos de Dios, siervos del Señor dentro de la iglesia, tú llevas una bendición especial. Porque Dios nos dice a nosotros que Él va a bendecir nuestra descendencia. Amén. Lo habla en Éxodo, inclusive cuando tiene que maldecir, maldice también la descendencia. Entonces siéntete honrado de que eres un hombre de Dios. Si has nacido en el Evangelio y has tenido padres cristianos, siéntete dichoso por pertenecer a una generación bendita. David tenía esa cualidad, venía de una generación preciosa, amén. Esa cualidad era especial. También la otra cualidad que tenía es que sabía tocar el arpa. Dice que Dios siempre bendice a aquellos que le sirven con todo su corazón. No haga las cosas mediocremente. Trata de darle al Señor la excelencia. Trata de ser una persona con un toque especial para todo lo que es del Señor. Ahí se va a definir la calidad del líder que tú eres. No hagas las cosas porque sí. Cuando tu pastor o tu líder o tu maestro te diga, haz esto, no te olvides siempre de correr una milla más. Amén. No, dice, siervos inútiles somos porque lo que nos dijeron que hiciéramos, eso hicimos. No, Dios no quiere que tú seas así. Dios quiere que tú siempre corras una milla más. Amén. Gloria a Jesús. Que te dicen, haga la tarea. No que la hagas a mano, así como pedimos, pero que no queremos esforzarnos, no queremos cumplir la palabra del Señor. El Señor vino a hacer un trabajo y te dejó a ti y a mí para que lo continuáramos. Tú eres una atalaya. Dile que está a tu lado, tú eres un atalaya. Amén. Hombre de guerra, uno que lucha y no deja vencer por nada ni por nadie. Hombre de guerra, no importa las circunstancias o con lo que tenga que enfrentarse, ser una persona decidida, dispuesta para pelear cualquier batalla. Hermano, salió aplazado en la materia. ¿Y se acuerdan cómo le decía el Chespirito? Ya no sigo, hermano Marlon, fíjate que salí aplazada. No, salí aplazada. Y eso, o aplazado, y eso de darte el empuje para ser mejor en el próximo examen. Amén. Gloria al Señor. La palabra dice prudente en su actuar y en sus palabras. Primera de Samuel 18:5, y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era apto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Óigame una cosa, cuando usted es diligente en todo,
pastores, los líderes van a poner su mirada en usted y lo van a colocar para posiciones grandes. Oiga bien, porque usted se va a ganar el puesto. Recuerde que Papá Dios es un Dios que le encanta premiar. Dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que venza le daré la corona de la vida. Y el que venza le daré comer del árbol de la vida. Solo el que vence va a lograr las cosas hermosas que están preparadas para nosotros en el reino de los cielos. Entonces, tú tienes que ponerte en mente que tienes que ser una persona capaz de lograr lo que se traza. Amén. La negatividad y el miedo no vienen de Dios. Sí, eso es otro mensaje. Dice, un espíritu malo que a veces entra en nuestras vidas y nos causa temor. Y la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces, si el amor de Cristo está conmigo, ¿por qué tener miedo? Aleluya. Y es que los cobardes, vuelvo y repito, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, si usted puso el primer paso, no retroceda. Los queremos ver graduándose hasta el 4º año. Amén. Las adversidades usted las va a saltar. Las adversidades usted las va a pelear con todo para lograrlo. Hermanos, el que no llora, hermanos, no alcanza nada. Hermana la bella, repítame el examen, no sea malita. Si tú te pones con el propósito de lograrlo, tú vas a usar todas las herramientas necesarias para lograrlo. Y mira, así como cambió, vas a luchar por ser el mejor en el instituto bíblico. Pero si el Señor no está contigo, si la unción del Padre no está contigo, tus palabras van a ser huecas. Amén. Serán huecas y no causarán ningún efecto sobre nadie. Porque hay unos que luchan por la elocuencia, por verse bien enfrente de todos y hablar como nadie. Pero si la unción de Dios no está con él, no sirve de nada. Amén. Dice que para su tiempo la unción de Dios sobre su vida le había llenado de una gracia especial. Amén. Para entonces David había alcanzado un grado importante de madurez. David fue escalando poco a poco, se fue haciendo un hombre valiente. Los osos venían a atacar las ovejas y él salía en su defensa. Él fue desarrollando, por eso en el momento de atacar, de pelear con Goliat, fue un hombre que sabía cuál era su identidad, un hombre que sabía que era capaz de hacer cualquier cosa. Cuando le dijeron, tú vas a pelear con el gigante, no, ¿cómo va a ser? Y él vino y dio a conocer, mira, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, los osos querían comer las ovejas y yo salía a defenderlas. Y yo peleaba con los osos, yo peleaba con los leones. ¿Qué quiere decir con esto? Para tú lograr hacer un verdadero discípulo del Señor, tu identidad tiene que estar definida y entender que Dios te ha llamado para hacer cosas grandes. Y que si te dice, Señor, ve allá o ve acá o háblale a este, no tienes que tener miedo ni sentirte opacado. Por eso te estás preparando para tener seguridad cuando tú hablas. Entender que la unción de Dios estará contigo porque Él, en la medida que vas de grado en grado, Él te va capacitando. Y el resto lo da Él. Amén. Moisés decía, no puedo hablar, soy tartamudo. Él se creía inferior. Pero el Señor le decía, no te preocupes, yo voy a hablar por ti. Amén. Entonces tú te estás preparando y crees en este momento que quizás no eres capaz de hablarle a otro, porque muchos todavía están así como dormiditos. Pero en el momento en que te toque usar esa palabra que has aprendido, vas a hacer una explosión. Amén. Mucho más cuando te das cuenta que el Señor está contigo. Amén. Él promete estar contigo. Entonces, hablemos entonces de la madurez. Ya hablamos de la calidad de un hijo de Dios. Debe ser un hombre valiente. Repita conmigo, valiente. Un hombre de guerra. Amén. Un hombre positivo. Amén. Positivo, hermanos, no negativo. ¿Será que podemos lograrlo? No diga, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Usted va a lograr llegar hasta 4º año. No se me detenga, amén. No se me detenga. No piense, ay, que esas tareas y que todo lo que tenemos que estudiar. No, usted puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Usted tome esa palabra y esa promesa y diga, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Y va a saltar muchos obstáculos, ¿verdad? Entonces dice que la madurez, dice cualidad o estado domos, porque lo que nos dijeron que hiciéramos, eso hicimos. No, Dios no quiere que tú seas así. Dios quiere que tú siempre corras una milla más. Amén. Gloria a Jesús. Que te dicen, haga la tarea,
no que la hagas a mano, así como hacer cualquier cosa y arranque las hojas del cuaderno y se lo entregues al maestro. No, déjame hacérselo perfecto y precioso al maestro para que vea que yo soy una persona bastante delicada en las cosas de mi Señor. Amén. Con todo amor y cariño. Dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Dios anda buscando gente que verdaderamente le adore y le sirva en espíritu y en verdad. Amén. Que tú realmente tengas bien definido que tu Dios es grande y que tu Dios es importante en tu vida. Yo siempre me pongo triste porque cuando cae nieve, ellos van a trabajar. Se esfuerzan por levantarse temprano, quitan la nieve y se van a trabajar. Pero le dicen al pastor, hoy no voy a llegar a la iglesia porque está nevando. El Señor no quiere que seas así. Quiere el Señor que lo pongas en primer lugar. Que seas excelente en todo cuando se trata de servirle a Dios. Amén. El Señor está tratando en esta noche de decirnos que si tú empezaste este instituto bíblico y estás haciendo lo que realmente Él nos manda a hacer. Amén. Porque cuando dice, y de hacer discípulos, sí, lo vamos a hacer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesito prepararme. Porque ¿cómo voy a ir a aquellos que no han oído nunca con la cabecita vacía? Necesito conocimiento en esta cabecita. Por lo tanto, voy a meter el conocimiento. Pero en el proceso, cuando yo me mete a este instituto o empezar el instituto, yo tengo que hacerlo con todas mis fuerzas, con todo mi amor, con todo mi cariño, dando lo mejor de mí. Amén. Dice también que era valiente, que tiene valor o actúa con mucha determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. La valentía no es un macho man. No. De aquí yo me paro, aquí soy yo, aquí no manda nadie. No. Ahí no me demuestra usted su valentía. Su valentía es para hacer aquello que nunca ha hecho y que en el nombre de Jesús usted da un paso al frente y lo hace por fe. Amén. Creyendo que usted lo va a lograr. Dice que Dios no, dice aquí, no es ser macho, sino que es estar decidido a servir a Dios, no importando las pruebas, ni los momentos difíciles, ni en tu peor crítica. Porque cuando te dice el maestro que hagas esto y todo lo otro, ay no, hermano Marlon, yo no creo que lo pueda hacer. No, es que fíjese que yo llegué hasta tercer grado. Yo mire que yo leo y no se me queda. Vemos aquí, Jehová estaba con él. Esta es la última, con esto termino. Esta es la gran diferencia, que aunque mates a un gigante un día o estés escondido en la cueva otro día, lo importante aquí es que Dios estaba con él, porque primero lo mató y después, ¿verdad? Es importante que Dios esté con él. Primero de Samuel 18:12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl el enemigo de David todos los días de su vida. Tienes que entender que una de tus metas es buscar la unción del Padre. Porque tú y yo venimos de generaciones distorsionadas. Tú y yo venimos de generaciones a veces malditas, venimos arrastrando maldiciones, donde tu papá fue alcohólico, donde tu mamá fue abusada, donde tu familia toda la vida ha vivido en pobreza. Porque déjeme decirle que el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que usted no pueda ser bendecido con una buena casa y un buen carro. Si Salomón era millonario, pero Salomón primero buscó la sabiduría de Dios y lo demás vino por añadidura. El Señor sabe de lo que tú tienes necesidad, pero una de las cosas que nunca debes olvidar, lo que dice Mateo capítulo verso 33, amén, de que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te quiere decir con esto? El objetivo número uno suyo es de que usted busque de Dios con todo su corazón. Vaya conmigo aquí en Deuteronomio. Con esto termino. Deuteronomio. Son uno de los primeros libros del Pentateuco, el último libro del Pentateuco. Vaya al capítulo 6. Si lo tiene con un amén. 6:5. Dice aquí: y llamarás a Jehová tu Dios
con todo tu corazón. Repita conmigo, con todo tu corazón. Dice que Dios estaba con David. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? Ámalo con todo tu corazón. Ponlo en primer lugar. Busca primeramente su reino y todo lo que tú necesites va a venir por añadidura. Pero dice que lo ames con todo tu corazón y dice con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y voy a concluir con este texto bíblico. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra que estás estudiando en el instituto bíblico es la palabra de Dios. Él las va a poner en tu corazón. Oiga bien. Y las repetirás, dice, a tus hijos. Y ya no lo voy a destruir esta vez. ¿Qué quiere decir con esto? Tú y yo podemos cambiar el pensamiento de Dios. Con el poder de la oración y con tus actitudes y de la forma como tú le hablas a Él, tú puedes cambiarlo. Entonces, si podemos cambiar el pensamiento de Dios que los quería matar y no los mató, entonces podemos cambiar el pensamiento del maestro. Ay, maestra, salí aplazada. ¿Me puede hacer el examen otra vez, Manarabella, please? Y yo, ante tanta petición y con todo, con esas lágrimas, ¿no? Está bien, hermano, no se preocupe. Yo lo voy a pasar, no se preocupe, porque yo sé que usted aprendió. Amén. Usted puede cambiar los pensamientos. Eso no retroceda. Siga hacia adelante. Ya voy a terminar porque la comida está calentándose. Entonces, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Muchas veces cuando estamos enojados, nuestra boca dice cosas que rompen el corazón de otros y en vez de levantarlos, los tiramos más al piso y podemos matar el espíritu de alguien que se vaya al mundo y no vuelva más. Tenga cuidado con esa lengüecita que tiene. Santiago capítulo 3 dice que esta lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ella está puesta en nuestros miembros y dice que contamina todo el cuerpo. Dice que inflama la rueda de la creación. Y ella misma te puede mandar al infierno. So, ten cuidado cómo la usas. Porque muchos creen que matar es con el puñal. No, también se mata así, pero también matamos con la lengua. Amén. So, ser prudente es muy importante. Dice que como la esposa de Lot, dice, maldice a tu Dios y muérete. Deja eso y se acaba el problema. Aquella le decía, maldice a tu Dios, porque estaba pasando una calamidad terrible, había perdido todo y estaba enllagado. Pero dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted como estudiante, usted como hijo de Dios, usted como creyente, usted tiene que bendecir a Dios en todo tiempo, aunque le caiga mal el profesor. Amén. Tiene que ser hermoso, saludable, lleno de la gracia de Dios. Hermoso, dice, esta característica habla de lo que somos por dentro y reflejamos de afuera. Que siempre reflejemos a Cristo porque Él es el quien nos hermosea el rostro y nos hace ver bien. Es muy importante que como estudiante, como hijo de Dios, te preocupes por la hermosura interna que va a reflejar, amén, afuera. No solamente vamos a hablar de cualidades hermosas que yo puedo cultivar con el poder de la palabra, sino también tu salud. Decía, creo que Pablo en su palabra, de que quería bendecir a su siervo, no solamente, así como dice, quiero que sea bendecido en la salud, así como prospera tu alma. Son dos cosas que deben ir de la mano, amén. Si ya comiste, no comes cosas extras, porque si comas muchas cosas grasosas, las arterias se van a llenar de grasa, va a ser difícil, te va a dar alta presión, y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a estar enfermo y no vas a poder seguir predicando la palabra del Señor. Queremos gente saludable que salga afuera a predicar el Evangelio de Cristo. Predica el Evangelio de Cristo. So, cuida tu salud, ve con regularidad al doctor, fíjate qué es lo que estás comiendo. Amén. Es muy importante que usted cuide el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que la glotonería es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Entonces vamos a cuidar el templo de Dios. Si ya comió el pastelito, no coma otro extra. ¿Ok? Ahí cuídese. ¿Ok? Vamos aterrizando. Vemos aquí, Jehová estaba con él. Esta es la última, con esto termino. Esta es la gran diferencia, que aunque mates a un gigante un día o estés escondido en la cueva otro día, lo importante aquí es que Dios estaba con él, porque primero lo mató y después, ¿verdad? Es importante que Dios esté con él. Primero de Samuel 18:12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David.
y fue Saúl el enemigo de David todos los días de su vida. Tienes que entender que una de tus metas es buscar la unción del Padre. Porque tú y yo venimos de generaciones distorsionadas. Tú y yo venimos de generaciones a veces malditas, venimos arrastrando maldiciones, donde tu papá fue alcohólico, donde tu mamá fue abusada, donde tu familia toda la vida ha vivido en pobreza. Porque déjeme decirle que el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que usted no pueda ser bendecido con una buena casa y un buen carro. Si Salomón era millonario, pero Salomón primero buscó la sabiduría de Dios y lo demás vino por añadidura. El Señor sabe de lo que tú tienes necesidad, pero una de las cosas que nunca debes olvidar, lo que dice Mateo capítulo verso 33, amén, de que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué te quiere decir con esto? El objetivo número uno suyo es de que usted busque de Dios con todo su corazón. Vaya conmigo aquí en Deuteronomio. Con esto termino. Deuteronomio. Son uno de los primeros libros del el último libro del Pentateuco. Vaya al capítulo 6. Si lo tiene con un amén. 6:5. Dice aquí: y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Repita conmigo: con todo tu corazón. Dice que Dios estaba con David. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? Ámalo con todo tu corazón. Ponlo en primer lugar. Busca primeramente su reino, y todo lo que tú necesitas